Bueno, casi 2 euros, no hemos llegado a los 2 euros porque esto es un tema psicológico. Jorge Morales de Labra, hola, buenos días. Buenos días, Ana. Claro, es que estamos hablando de la gasolina, del helio, del gasoil, pero es que esto no es solamente echarle gasolina al coche o gasoil, que eso es más problemático para los barcos, para la agricultura, para el transporte. Estamos hablando de que esto va en cadena a una subida brutal de todo. Efectivamente, ya lo vimos en Ucrania y yo ya anticipé cuando esto empezó la semana pasada que aquí el potencial es mucho mayor, ¿no? Es verdad que hay algunas diferencias sustanciales con lo de Ucrania, que es que esperamos que cuando cesen las bombas, aquí no hay sanciones, no hay después consecuencias como las hubo con Rusia después que hagan que la situación se alargue, ¿no? O sea, aquí la clave es la duración del conflicto, ¿no? Pero efectivamente, como todos sabemos, la energía está en la base de todo. Y por tanto, y además, como bien ha dicho Jano, ojo también a los fertilizantes. O sea, aquí tenemos un doble problema, de energía y de fertilizantes, básicamente, aparte del helio y de algunas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la energía? Claro, todo lo que compramos, absolutamente todo, tiene energía. Bien para producir, bien para transportar, bien para ambos. Por tanto, claro, una subida de la energía pues impacta directamente en la cesta de la compra. Oye, Jorge, nos parece que hay un límite prácticamente psicológico, que son los 2 euros. Yo todavía no lo he visto, pero he visto 1,94 la gasolinera de al lado de mi casa, que ahora llevamos un tiempo que no nos fijábamos cuando pasamos por la gasolinera de cómo estaba la gasolina, y hoy nos hemos fijado. ¿Puede seguir subiendo? Yo te recomendaría que el límite psicológico lo subieras a 3 euros por litro. Madre mía. Pero es que 3 es un crash. Bueno, es que estamos en un crash, Ana. Mira, ahora mismo te doy datos en tiempo real. El petróleo Brent está cotizando a 102,67. Es decir, es una subida del 2% sobre los 100 euros del cierre de ayer. El cierre de ayer es muy significativo porque ante la mayor liberación de barriles de petróleo de la historia por parte de la Agencia Internacional de la Energía, nada menos que 1/3 de las reservas mundiales, 1/3, o sea, es decir, vamos a hablar en términos coloquiales, de las 3 balas que tiene la Agencia Internacional de Energía, disparó la primera ayer. Ya solo le quedan 2, ¿vale? Lo digo por lo que decía antes de la duración del conflicto, ¿no? Bien, pues esa bala, que es una bala muy grande, 400 millones de barriles puestos en el mercado de repente, el mundo consume al día algo más de 100 millones, o sea, es el consumo mundial del mundo de 4 días, ¿vale? Consumo total, perdón, del mundo en 4 días. Esto lo único que ha hecho es conseguir que los precios más o menos subieran un 5%, y se quedarán de los 95 a los 100. Ya digo, hoy están subiendo hasta los 102 en los que están en este momento y veremos lo que pasa durante el día, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si no se hubieran liberado ayer los 400 millones de barriles, insisto que no hay muchas opciones de liberar muchos más, ahora mismo tendríamos el petróleo claramente por encima de los $120. Y un petróleo por encima de los $120 es claramente una gasolina de surtidor por encima de los 2 euros por litro, clarísimamente, sobre todo el diésel. Oye, pero en Estados Unidos también está subiendo, que esto, que las cosas esas que dice Trump, que yo no sé, Trump de verdad, cada vez que habla no sube el pan, sube la gasolina. Lo que dice, bueno, nosotros vamos a ganar más, pero también está subiendo en Estados Unidos. Eso es un problema gordísimo para Trump. Sí, sabemos que tiene las elecciones de medio mandato en noviembre y va a tener que tomar una decisión, ¿no? Efectivamente, a las petroleras de Estados Unidos esta situación les está viniendo muy bien porque están ganando mucho más dinero, claro. Claramente, pero a los consumidores estadounidenses no les viene tan bien que la gasolina esté subiendo, ¿no? Es verdad que el precio del barril Texas está por debajo del precio europeo, es decir, que están algo mejor de lo que estamos en Europa, pero aún así han subido los precios fuertemente, así que sí, efectivamente tiene un problema doméstico el señor Trump. Yo creo que no ha calibrado bien las consecuencias de la guerra, claramente. No ha calibrado el estrecho de Hormuz, para empezar. El diésel, ¿por qué sube más que la gasolina? Porque hay Bueno, sube más en España y en Europa porque tenemos más déficit de diésel. O sea, es decir, nosotros compramos crudo, compramos ese petróleo, ese barril crudo, y eso es lo que va a las refinerías y lo que luego se transforma en otro tipo de productos, pero además nuestras refinerías están, vamos a llamar así, sintonizadas para producir una cierta cantidad de refinados, ¿no? Y no coinciden exactamente con el volumen nacional, mucho menos a nivel de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese volumen general de la Unión Europea, resulta que la Unión Europea, además de crudo, tiene que comprar diésel.
porque sus refinerías no son capaces de producir todo el diésel que se consume dentro de la Unión, ¿no? El problema es que no se está refinando lo que hace falta. Oye, Jorge, ha dicho el líder de Comisiones Obreras, poco más o menos, que bueno, ¿por qué se sube en las gasolineras el precio si todavía no ha subido en origen? Pues muy fácil, porque en el mercado eso vale más. Esto es una ley de oferta y demanda. O sea, es decir, no ya la gasolinera. Yo en esta discusión sobre los márgenes dejaría un poco de lado a las gasolineras. Me gustaría, Ana, que algún día hicierais algún reportaje de verdad con la gente que tiene una estación de servicio, ¿no? Y vierais los márgenes tan escasos que tienen y la situación complicada que tiene la estación de servicio, ¿no? Esto viene de mucho más arriba, ¿no? Del mayorista, ¿no? Y el mayorista tiene dos opciones. O compra ahora, efectivamente tiene, por supuesto que tiene depósitos de diésel y de gasolina y de todo lo demás, ¿no? De queroseno, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hace ahora mismo? Puede comprar en el mercado más para rellenar esos depósitos o puede vaciar sus depósitos. Entonces, lo que está diciendo el señor de Comisiones Obreras no tiene mucho sentido, porque es, vacíe usted los depósitos al precio al que los compró. Dice, pero ¿por qué? Si yo los puedo vender ahora en el mercado a un precio que casi es del doble del que era hace 2 semanas. No tendría ningún sentido, absolutamente ningún sentido económico que ese señor vendiera ahora el diésel de los depósitos al valor. Para UNAI todo tiene un sentido, todo tiene un sentido político. Empresario malo. Político claro. Fenomenal, claro. Pero desde el punto de vista del empresario sería absurdo, completamente absurdo, vender eso ahora al precio de hace un mes. Oye, y nosotros vamos a gastar lo que se ha puesto, las reservas que se han sacado en España, en 12 días y medio. Teníamos, creo que para un mes. ¿Y después qué? Pues eso es lo que te digo, de que tenemos, pero en general, en toda la Agencia Internacional de Energía, que nos hemos gastado una bala de 3. Y que todo el mundo además sabe que solo nos quedan 2 balas. Con lo cual Irán lo tiene muy fácil. Mira, el problema, como bien has dicho ya, Ana, es el estrecho de Hormuz. Yo estoy ahora, fíjate que me he convertido en experto en barcos en estas 2 semanas, ¿no? Claro. Los que estamos en el sector estamos vigilando con total precisión lo que está pasando con los barcos, ¿no? De una media de 140, 130, 140 barcos diarios, están pasando 5 o 6 con suerte. Y los 5 o 6 que pasan es con muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? Si eso no se soluciona, si el 20% del petróleo y del gas natural, ojo, déjame también que subraye el gas natural. El gas natural no tiene reservas como el petróleo. Es verdad. Las únicas reservas que tiene son estacionales, son para poder usarlo en la calefacción del invierno y precisamente en Europa ahora están bajo mínimos. Entre otras cosas porque en marzo es cuando se acaba la temporada de calefacción, ¿no? Entonces, digo, el 20% es una barbaridad. Es mucho más que lo de Rusia, muchísimo más. Entonces, está completamente cortado y llevamos ya 14 días de conflicto, ¿vale? Si todos los barriles que ha dicho que va a liberar la Agencia Internacional de Energía, que todavía no ha liberado, no solo los de España, sino todos los demás, dan para 26 días de cierre del estrecho de Hormuz. Y llevamos 14. Es decir, que nos ha dado un margen de respirar de 12. Y por eso el petróleo sigue subiendo. Es verdad que sube poquito. Es que, insisto, es que estaríamos viendo ya el petróleo muy por encima de los 120. Y lo estamos viendo en 102. Pero aún así, efectivamente, tenemos un problema. Porque esto es un parche. Lo de la liberación de barriles es un parchecito que da para unos días. Muy pocos días. Jorge Morales de Labra. Madre mía, qué panorama tenemos. Esperemos que se produzca un milagro. Porque esto, aunque Trump decida dejar esto a medias y salirse porque se le están complicando las cosas más de lo que preveían, no se va a recuperar de un día para otro. Y tenemos pues 26 días. Un beso muy fuerte. Espera, y déjame decirme una última cosa, Ana, claro. En el gas te decía que estamos peor por una razón. Qatar, que está allí dentro y que no tiene otra opción de sacar barriles de petróleo, porque Arabia, por ejemplo, tiene alguna opción de sacarlos por un oleoducto que tiene por el Mar Rojo. Pero Qatar no tiene ninguna opción y es el principal exportador de gas natural del mundo, ¿vale? Bueno, pues Qatar ha dicho que si se acabara hoy la guerra, tardaría semanas a meses en reponer el suministro. Con eso yo creo que te digo todo. O sea, junta eso con lo que te he dicho antes. Estados Unidos también tiene gas natural y también no se surte de gas natural. Pero no tenemos las mejores relaciones ahora con Estados Unidos. Pero no solo por eso, Ana. Es que no tiene capacidad de exportar el 20% mundial. ¿Sabes? Aunque Estados Unidos se pusieran como loco a exportar gas natural, no pueden, no tienen suficiente gas como para alcanzar a Qatar. Insisto, el 20% es muchísimo gas natural. No hay nadie que pueda reponer ese suministro. Y ha dicho el ministro catarí de Energía, antes de ayer, que tardaría de semanas a meses en reponer porque sus instalaciones están dañadas por ataques de drones iraníes.
Y esto no ha acabado. Un beso, Jorge Morales de la experto energético, y además es que es experto que lo cuenta bien y lo entendemos. Que esto es un valor añadido, esto sí que sí va. Un besito muy fuerte, gracias.